Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el compilador del libro Cátedra Abierta Estanislao Zuleta, Federico Pérez Bonfante. Bienvenido. Muchas gracias, Luz Karime, por la invitación. ¿Cómo surge este libro, Cátedra Abierta Estanislao Zuleta? Bueno, el libro lleva el nombre de una cátedra pública, que es una cátedra abierta, como el título mismo lo dice. Es una cátedra que se ofrece para la comunidad universitaria en sesiones quincenales, abierta a todos, estudiantes, trabajadores, profesores y la comunidad caleña y vallecaucana en general. Y en esta cátedra se debaten temas alrededor de la relación entre la universidad y la sociedad. Es una cátedra que tiene sus inicios hace aproximadamente 3 años y el libro recoge algunas de las ponencias que han circulado en este espacio académico y de discusión política, si se quiere. Bueno, ¿y quién es Estanislao Zuleta? Bueno, Estanislao Zuleta es uno de los pensadores más importantes de mitad del siglo pasado. Un texto que probablemente muchos referencien, es el texto quizás más reconocido de él en términos comunes o más populares, es Elogio de la Dificultad, que fue el texto con el que él recibió el título honoris causa en psicología por parte de la Universidad del Valle. Uno podría decir que Estanislao Zuleta es un intelectual en el sentido de que se aproximó a distintas disciplinas como las artes, filosofía, economía, sociología, habló de arquitectura, etc. Y eso es lo que uno podría llamar, digamos, un intelectual, distinto a un académico. Un académico hace referencia a un solo campo del saber. Un intelectual se aproxima a un conjunto de campos del saber, no en una perspectiva enciclopédica ni a manera de ilustración solamente, sino a manera de aproximarse a algunos conflictos de la vida humana, quizás conflictos contemporáneos como el asunto de la modernidad, que fue un tema que Zuleta se refirió en relación de tensión con la posmodernidad, que es uno de los temas, por ejemplo, que recoge el profesor Fernando Cruz Cronfli en una de las conferencias que está en este libro de la cátedra Estanislao Zuleta. ¿Por qué esta cátedra lleva el nombre de Estanislao Zuleta? Porque la cátedra pretende ser un espacio de discusión pública, de mutua interpelación, y en ese sentido se reivindica uno de los principios de la racionalidad kantiana que tanto Estanislao Zuleta convocara en sus conferencias sobre democracia, que es pensar por sí mismo, pensar en el lugar del otro, ser consecuente, como 3 principios básicos de la racionalidad kantiana, y el hecho de hacerlo de manera pública. Entonces, Estanislao siempre insistía que para la construcción de una sociedad democrática debía pensarse quizás en esos principios de la racionalidad kantiana. La cátedra pretende precisamente materializar dichos principios o aproximarse a dichos principios. Además, porque en la cátedra se pretende establecer una relación de discusión con el saber, las tensiones que hay con la universidad, pero no de manera instrumental. Digamos que hoy existe una perspectiva muy fuerte en términos de relacionarse con el saber de manera muy instrumental. ¿Para qué me sirve ya? Digamos, Zuleta se oponía y se distanciaba en esa relación con el saber, que es una relación muy tecnológica o muy técnica, si se quiere, muy aplicada, o desde la noción misma de competencias. Zuleta, digamos, aproximaba más a otro tipo de paradigma o a otro tipo de relación con el saber, que es también un poco con lo que intentamos hacer en la cátedra de Estanislao Zuleta, que el saber tenga un lugar de angustia para pensar nuestros conflictos y quizás arrojar algunas pistas para encarar esos conflictos. Y conflictos en el entendido no de problemas, sino de conflictos necesarios para la creación humana. La cátedra gira fundamentalmente alrededor de 2 temas. Uno es las situaciones por las cuales atraviesa la universidad hoy, no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, y su relación con el saber, que fue un tema que pensó Estanislao Zuleta. Pero asimismo se han desarrollado algunas discusiones sobre la vigencia del pensamiento de Estanislao Zuleta. En ese sentido se encuentran artículos en el libro que corresponden al primer tema, y frente a esos artículos existen algunas referencias al pensamiento de Estanislao Zuleta. Pero hay también una conferencia, que es la conferencia de mi autoría, que hace referencia específica a la vigencia del pensamiento de Estanislao Zuleta, en particular sobre los desarrollos que él tuvo sobre sus consideraciones alrededor del discurso,
para la construcción de una sociedad democrática o el discurso típico de las sociedades totalitarias. Ahí hablamos un poquito de los temas en general, pero ¿qué temas específicamente tratan los autores? Fernando Cruz Cronfli, que creo que es uno de los intelectuales que hoy le quedan a la Universidad del Valle, toca el tema de las consecuencias de la crisis o del no lugar del proyecto de la modernidad con la ilustración y sus consecuencias sociales. Creo que ese es un tema interesante en términos de que la universidad ha dejado de lado el proyecto de la ilustración, que en su momento fue en el cual se insertó la universidad, para convertirse más en una universidad flexible de conocimiento aplicado o tecnológica. Ese es un tema que toca el profesor Fernando Cruz Cronfli, que del mismo modo toca el profesor Leopoldo Múnera Ruiz, que es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos estuvo acompañando en una de las sesiones públicas de la cátedra. Otro tema, por ejemplo, que ha estado muy en boga en los últimos debates es el tema de la autonomía universitaria. Está el tema de cómo leer y desde dónde leer la universidad, las crisis de la universidad, que es un tema que desarrolla el profesor John Sauli Hill. Está el tema de, contrario a lo que plantea Fernando Cruz Cronfli, sobre la necesidad de buscar nuevamente el proyecto de la ilustración, el profesor José Luis Grosso, también de la universidad, plantea una crítica al proyecto de la modernidad con su respectiva ilustración, no para reclamar el proyecto de la posmodernidad, sino para reclamar el proyecto de lo popular, de los saberes populares que son desplazados o que son invisibilizados por parte de la universidad. Entonces, uno puede encontrar una heterogeneidad, una pluralidad, una multiplicidad de voces al interior de este texto que plantean un panorama más rico sobre lo que se ha entendido como las crisis de la universidad, que generalmente está asociado a aspectos financieros, que son parte de la crisis. Pero aquí se encuentra, creo que, un debate mucho más rico en términos de que no existe una voz homogénea a lo largo del texto, sino una cantidad de voces que configuran un conjunto de crisis desde miradas diversas desde el propio interior de la Universidad del Valle. El mar, Germán Cuervo. El género fantástico no ha sido desarrollado en Colombia. La anécdota de thrillers y narcotráfico es solo un pretexto para volar y viajar en el mundo onírico, para desplazarse a otros significados y constituir una metáfora urbana. Las casas son el mar. El planeta Tierra está siendo inundado por el agua, y en este otro sentido la novela adquiere cada día su mayor actualidad. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Comercio internacional y medio ambiente en Colombia. Mirada desde la economía ecológica. Mario Alejandro Pérez. Desde la perspectiva de la economía ecológica, el comercio internacional no es un juego de suma positiva, donde todos los participantes resultan ganadores para el intercambio comercial. ¿Y desde cuándo se realiza la Cátedra Abierta Estanislao Zuleta? La cátedra nace hace 3 años, nace en un contexto muy particular, que es el asesinato del estudiante Johnny Silva Aranguren, y un conjunto de profesores nos damos como a la conversación de qué es lo que le estaba ocurriendo y le sigue ocurriendo a la universidad, y que el tema de las crisis de la universidad pueda ser discutido de manera permanente y públicamente. En ese sentido, hace 3 años entonces surge esta idea de generar la Cátedra Abierta Estanislao Zuleta, pero tiene un antecedente en su formulación con la generación de quizás del año 90 o 95. Algunos estudiantes que hoy son profesores de la Universidad del Valle hicieron un planteamiento inicial sobre la necesidad de crear una cátedra pública que llevara el nombre de este importante pensador. Bueno, ya hablabas también de cómo surgió la cátedra, pero ¿debe tener una funcionalidad esta cátedra? La universidad ha venido siendo definida externamente y creo que le corresponde a la universidad, por su autonomía universitaria, que le es reconocida a través de la Constitución y la ley, discutirse a sí misma. Por supuesto que ojalá y en relación con la sociedad o incorporando a la sociedad en sus definiciones. Yo creo que la cátedra contribuye entonces a eso, contribuye al propósito de que se genere un escenario institucional donde el liderazgo lo tiene la comunidad universitaria para que los temas del rumbo de la universidad sean discutidos públicamente. ¿Quiénes han pasado por la Cátedra Zuleta que usted quiera destacar? Destacaría a los invitados nacionales. Recientemente nos visitó Jaime Araujo Rentería, magistrado de la Corte Constitucional, para dictar una conferencia el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Creo que es la más alta personalidad que ha visitado la cátedra, pero también podría nombrar, por ejemplo, al ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor Manuel Moncayo, que es un intelectual muy reconocido en Colombia por sus aportes críticos que ha hecho a la función pública de la universidad. Quisiera destacar también la participación del profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Múnera, entre otros profesores de esta importante universidad en Colombia como la Universidad Nacional. Destacaría la participación de José Luis Grosso, profesor de aquí de la Universidad del Valle, la participación de Fernando Cruz Cronfli, por supuesto, y la participación de Anthony Sampson, del Instituto de Psicología aquí de la universidad. Yo creo que la pertinencia tiene que ver con el hecho de que la universidad está sufriendo unas presiones externas muy fuertes, presiones que la están llevando a que sea más un instituto tecnológico, un instituto para la calificación de mano de obra, y a la universidad la están presionando mucho para que se vuelva eso, un instituto de calificación de mano de obra, y está dejando de lado el sentido fundamental
que tiene que ver con la formación de universitarios. Esto es con la generación de conocimiento, con la aproximación crítica al contexto regional, el contexto nacional, con hacer un aporte a la cultura, a la política y la economía en Colombia. Y en ese sentido creo que la cátedra viene siendo un escenario de discusión que logra poner en tensión esa pretensión externa de reducirla a un campus con muchos salones donde simplemente se dictan clases. Creo que eso se parece más a un colegio grande, a un colegio campestre, que a una universidad. Voy a leer una parte del prólogo, las primeras líneas del prólogo, que me parece que podrían orientar de mejor modo sobre lo que trata el libro en particular. Hemos dejado de pensar la universidad, la hemos abandonado a su suerte, que no es mucha por estos días, según nos lo señala con alguna luz de esperanza puesta sobre nosotros mismos el profesor Leopoldo Múnera Ruiz en su artículo aquí publicado bajo el título ¿Hacia dónde va la universidad pública? En alguna medida la hemos deshabitado de las preguntas y las interpelaciones que la sociedad, no solo la del conocimiento o la del mercado, le han sugerido como modo de relacionamiento y validación social. Voy a leer un fragmento de un texto que destaco, por eso que es un texto importante que pone en crisis, digamos, los paradigmas de la universidad moderna e ilustrada, y es un texto del profesor José Luis Grosso, de aquí de la Universidad del Valle. El texto se titula Luchas interculturales y políticas del conocimiento, la infrahistoria postcolonial de la educación. En la segunda de sus páginas, el artículo dice lo siguiente, abro comillas, el conocimiento es el campo más desconocido y bloqueado de la colonialidad intercultural, que pesa oscuramente sobre nuestras relaciones sociales, en la que somos socializados desde los primeros días, imperceptiblemente, y que habitamos en lo cotidiano. Necesitamos unas ciencias sociales que se internen en la indagación de pliegues, negaciones, borramientos, hundimientos, invisibilizaciones, silenciamientos. Las formaciones hegemónicas colonial y nacional y sus discursos logocéntricos en los que hoy llamamos América Latina han hundido en los cuerpos, pliegues sobre pliegues, identidades hechas en la descalificación, estratificación, borramiento y negación. Esa densidad barroca y conflictiva histórico-política constituye el discurso de los cuerpos como praxis de agenciamiento y enunciación. ¿En qué medida el pensamiento de Estanislao Zuleta representa el pensamiento de la universidad? Yo creo que cada vez la universidad se está distanciando más del pensamiento de Estanislao Zuleta. Yo creo que es algo triste, pero triste para algunos, pero para esas presiones externas de las cuales ya he hablado, creo que estaría muy bien la cosa. Creo que Estanislao Zuleta estableció una relación con el pensamiento para comprender lo que nos ocurre, para plantear una crítica muy fuerte al capitalismo, no solamente en términos financieros, sino con la cultura que genera el capitalismo, que es profundamente depredadora de la condición humana, de la creación humana, de las relaciones de desarrollo intelectual que puede desplegar el ser humano, etc. Y yo creo que la universidad está yendo por una corriente distinta. Yo creo que hay un pensamiento que cada vez gana más terreno en la universidad, y no solo en la Universidad del Valle, sino en la universidad a nivel mundial. Eso lo refiere muy bien Leopoldo Múnera en el texto que aparece en este libro. Es una tendencia a volver a la universidad más próxima a desarrollos técnicos y tecnológicos que al desarrollo de conocimiento, y un conocimiento que sea crítico respecto de nuestros contextos, que se aproxime a los retos y a las expectativas públicas de la sociedad colombiana, y menos que se corresponda a las necesidades del sector empresarial o del sector del mercado que domina el capitalismo. Yo creo que esa es la tendencia por la cual está caminando la universidad, aunque
todavía tengan cabida expresiones de pensamiento humanista como el desarrollo de la cátedra pública, por ejemplo. De la arqueología y semántica, autor Juan Hasler. Los 17 artículos de esta colección tienen en común la búsqueda del sentido que hay en las actuaciones de los hombres del pasado. Desde los años de estudiante en la década de los 50, ha sido preocupación del autor encontrar el sentido y el método para llegar a él. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El hilo del viento. Autor Jaime Restrepo Cuartas. La novela recoge en forma novelada y en medio del ambiente llanero del Meta, del Casanare y del Arauca, la historia del levantamiento insurgente de los llanos orientales, iniciada en 1948 con la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Federico Pérez es hijo de la Universidad del Valle. Soy un hijo de trabajador de la universidad. Llevo visitando la universidad desde los 5 años, hasta donde recuerdo, nadando en su piscina desde los 5 años. Ingresé a la licenciatura en Lenguas Modernas en el año 95 y en este momento estoy en trabajo de grado de maestría en Lingüística y Español de aquí mismo de la Universidad del Valle. Yo vivía en Meléndez, en el barrio Meléndez, y en ese tiempo existía una empresa de buses que era la Crema y Verde, y el bus me dejaba dentro de la universidad. O sea, los buses circulaban por dentro de la universidad. El paradero quedaba a la altura del lago Hoy, en ese cruce ahí quedaba el paradero de buses. Las
transformaciones que más he notado de aquel entonces, de hace 25 años a hoy, son muchas porque son distintas las generaciones de jóvenes que por aquí hemos pasado. Hoy, por ejemplo, creo que el tema de los murales, con anclajes a lo artístico y a lo cultural, era algo que yo no notaba con tanto énfasis años atrás, en otras generaciones. Nunca me imaginé ser profesor. Entonces ingresé a la carrera de licenciatura en lenguas modernas más pensando en el inglés que en ser profesor. Y terminé estando muy enamorado de mi quehacer como docente, en este caso como docente universitario. Lo que más me gusta de ser docente universitario creo que es circular por distintas generaciones de jóvenes. Creo que eso implica un conflicto interesante en términos de el lugar generacional mío en una marea con muchas generaciones juveniles por las que uno tiene que atravesar. Marca unas referencias sociales, culturales, políticas, distintas a las referencias propias, y eso lo lleva a uno a ser un sujeto mucho más plural, mucho más democrático y mucho más enriquecido si es la postura de uno, enriquecido en términos, digamos, epistémicos, culturales, etc. Mi proyección como persona está muy ligada a mi proyecto académico. Me veo en el futuro como un académico de las ciencias del lenguaje, particularmente con el tema del discurso en los medios de comunicación, y desde ahí lograr hacer alguna contribución para democratizar la sociedad colombiana, en términos de que reconozca que esta es una sociedad habitada por negros, por indígenas, por mestizos, que el hecho mismo de ser latinoamericanos nos implica una identidad particular, no para excluir, sino para entrar en un diálogo un poco más horizontal.